Buenas a todos, esto es A Despertar. Les traigo más información bíblica, por supuesto, nada de filosofías, nada de pensamientos de hombres corruptos, no. Les traigo Biblia. Qué lindo, ¿no? A mí me encanta la Biblia, ¿y a vos? ¿O te encanta el catecismo, te encanta la filosofía, cosa que está prohibida en la Biblia, pero bueno, después mucha gente se llama cristiana y dicen ser cristiano y creen en filosofía, pero bueno, problema de ellos, no mío. Vamos a ver cosas sobre la deidad, divinidad. A mí me gusta decirle deidad, la deidad. Son palabras bíblicas, así que yo estoy jugando correctamente, ¿no? Estoy usando correctamente la palabra. Porque está en la Biblia. Ahora, unicidad, trinidad, unitario, modalismo, ismos, filosofías, eso no está en la Biblia. Vamos a entender. Quiero que abras la Biblia. No te va a servir de nada ni siquiera escuchar este video, por más que te parezca interesante y decís, bueno, lo voy a dejar ahí escuchando mientras hago esto. Este tema es muy importante. Hay otros temas que sí, por ejemplo, el video del Islam, podés solo escucharlo, está, entiendo, está. Pero, o esos videos sobre los mormones, está. Pero estamos hablando del Dios verdadero acá. Así que estaría bueno que te sientes, abras tu Biblia y veas con tus propios ojos para que la palabra de Dios, si es que tenés la palabra de Dios, te hable. La palabra de Dios te ilumine y te muestre las cosas. ¿Tá? Así que bueno, dicho eso, vamos a comenzar. Vamos a ir primero a Oseas. Oseas. Vamos a ir al libro de Oseas, que está en... Después de los profetas mayores, vienen los profetas menores. Después de Ezequiel, Daniel también viene Oseas. Puedes tomarte tu tiempo para buscarlo. Pero básicamente es Oseas 1, versículo 7. Puedes pausar el video, buscar la escritura, abrir tu Biblia y continuar el video, ¿tá? Oseas 1:7 dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia. ¿Quién tiene misericordia? Dios, Jehová. Lee el capítulo entero. Es Jehová quien está hablando acá, ¿tá? Es Dios, o sea, ¿tá? ¿Se entiende? Entendamos bien el contexto. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré en Jehová su Dios. ¿Eh? ¿Cómo? Dios diciendo los salvaré en Jehová su Dios. ¿Sabías que Dios habla así? Todo el tiempo en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia. Y ya vamos a ver que Zacarías es el libro que más destruye a la Trinidad. Satánica Trinidad, pagana Trinidad, diabólica Trinidad, luciferiana Trinidad, católica Trinidad. Zacarías destruye esa doctrina, porque la palabra de Dios es verdadera, no el catecismo, ¿tá? Fíjense que Jehová está diciendo que salvará a Judá, lo salvará en Jehová su Dios. ¿Querés entender más sobre esto? Anda a Génesis. Anda a Génesis. Espero que tengas una buena Biblia. Si tenés una nueva versión, y andás a ver qué va a decir. Una nueva versión, andás a ver qué tiene que. Seguro le habrán borrado versículos y habrán puesto escrito que fumes marihuana. Esa es la intención de las nuevas versiones. Sé un liberal que no le importa nada. Hacé lo que quieras, ¿no? Esa es la filosofía de las nuevas versiones. Cualquier versión está bien, ¿no? Pero vamos a Génesis, para que con qué escritura podemos comparar esto y decir, espera, ¿cómo es esto de Jehová? O sea, Dios los salvará a Judá en Jehová su Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo es el tema? A ver. Estoy buscando, Génesis 19. Fíjense. Génesis 19, y muchos quieren usar esto para decir es la Trinidad y qué sé yo. El concepto Trinidad no está en la Biblia, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero en el catolicismo, en el catecismo católico sí está la Trinidad, así que eso es un problema muy grande. Pero bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿está? Si es que creen en la Biblia. Si no creen en la Biblia, anda a misa. ¿Qué quiere que te diga?
¿Querés seguir siendo trinitario? Anda a misa, ahí vas a tener tu Santísima Trinidad. Génesis 19 dice... Génesis 19, 24. Génesis 19, 24 dice: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Cómo así? ¿Cómo así que Jehová hizo llover estando ahí en la tierra? Que estaba ahí cerca de Abraham, estaba enfrente de Abraham, de repente hace caer eso sobre Sodoma y Gomorra desde Jehová en los cielos. ¿Por qué? Eso se llama la deidad, no se llama la Trinidad. Y es un misterio, ¿tá? Y otra... ¿Por qué hago hincapié en este punto de Jehová hablando así, como que Jehová... Fíjense, Jehová habla en tercera persona, muchas veces. Jehová a veces dice... Jehová dijo, así dice Jehová. Es como que yo estoy diciendo... y bueno, y Julián dijo, así dice Julián. Es como que yo estoy diciendo ahora... En vez de hablar, decir, yo digo, es decir, Julián dice esto, y soy yo hablando, literalmente. Bueno, Dios habla así. ¿Por qué? ¿Qué te importa? Hay cosas que son un misterio. ¿Le vas a decir a Dios? ¿Le vas a mandar a reescribir la Biblia para que vos la puedas entender? No, estás loco. ¿Quién sos? ¿Crees que Dios se rebaja a tu nivel? Por eso Él es Dios. Hay cosas que no las entendemos completamente, porque si pudieras entender y comprender a Dios 100%, no sería Dios. Por eso estos satanistas inventaron la Trinidad, para hacerte creer que comprendes a Dios completamente y así tengas la soberbia suficiente como para atacar al que contradiga la Trinidad. Y eso es lo que van a hacer. El que en un momento de la historia, eso ya habrá pasado, el que niegue la Trinidad católica, será muerto. Es así. Salió de un sistema asesino, que es el catolicismo. De ahí salió la Trinidad. Está comprobado históricamente, yo no estoy inventando nada. Es así, abrí el catecismo y ahí vas a encontrar la Trinidad. Ahí la tenés. Filosofía de hombres, no de la palabra de Dios. Y para justificar esta Trinidad, retuercen un montón de escrituras que no hablan de tres personas. Bueno, pero entonces, ¿cómo Jesucristo hablaba con el Padre? Bueno, a eso me estoy refiriendo con estos versículos. Jehová habla en tercera persona. Entonces, si Jesús dice, Padre mío, ¿se está hablando a sí mismo? Sí, es así. ¿Lo puedo explicar? No lo puedo explicar 100%. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¡Por favor! Que Jesucristo ore. Recuerden que Él vino a darnos ejemplo. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Orar. Entonces Él nos mostró el ejemplo que hay que orar al Padre. Y en la revelación bíblica, si sos salvo, Dios te abre el ojo y te das cuenta. Jesucristo es Dios, punto. ¿Cuántos dioses? Uno solo. Punto. No tres. Y encima, peor mentirle en la cara a la gente y decirle, no, yo creo en un solo Dios. Yo creo en la Trinidad. Y empezar a filosofar, no, bueno, pero la palabra Trinidad no está, pero el concepto tampoco está. ¿Dónde está la Trinidad acá? A ver, vamos a ver tu Trinidad, a ver si está. Zacarías 2. Zacarías capítulo 2, versículo del 8 al 11. Fíjense. Muchos piensan que porque Jesucristo oraba al Padre, eso significa que eran dos personas distintas. Eso va en contra de la Escritura. Si vos crees en eso, estás contradiciendo un montón de Escritura y estás haciendo de Jesucristo un mentiroso. Y Jesucristo no es un mentiroso. Mucho cuidado. Yo estoy defendiendo la Biblia, ¿eh? El que defiende la Trinidad está defendiendo doctrina católica. Fíjate muy bien dónde estás pisando, trinitario. Fíjate muy bien dónde estás pisando. No sea que te caigas al lago de fuego. Zacarías 2. Zacarías 2, versículo del 8 al 11 dice: Porque así dice Jehová de los ejércitos. Atención, ¿quién está hablando acá? Jehová de los ejércitos. ¿Está? ¿Quién está hablando acá? Jehová de los ejércitos. Presta atención, por eso necesitas abrir tu Biblia. Si no abrís tu Biblia y no ves, no vas a entender nada de esto. Y si no estás salvo, menos todavía. Ahora, estás salvo, puedes abrir, leer y vas a, si Dios te permite, entender estas cosas a su tiempo. Mientras más ganas le pongas para aprender la Biblia, más fácil va a ser. Ahora, más te resistís, va a ser peor.
Porque así dice Jehová de los ejércitos, después de la gloria, Él me ha enviado a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí, yo alzo mi mano sobre ellos. Otra vez, Jehová, está hablando yo, y después dice, porque Él me ha enviado. ¿Cómo así? ¿Jehová envió a Jehová? ¿Sí? Y serán despojo a sus siervos. Y sabréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado. ¿Y quién dijo esto? Jehová de los ejércitos. O sea, Jehová de los ejércitos está diciendo, Jehová de los ejércitos me ha enviado. ¿Qué es eso? ¿La Trinidad? No, la deidad. ¿Son dos? No, es uno. Explícalo. Es un misterio. Hay que mantenerse dentro de las líneas bíblicas. Yo no puedo ir a otros lados para querer explicarle a Dios a nadie. La Biblia te hace entender quién es Dios, punto final, listo. Para eso tenemos la Biblia. Ya está. Terminó. Cuando se cerró el canon de los 66 libros de la Biblia, ya está. No necesitamos más nada. Ya está. Listo. No hay Trinidad, listo. No hay Trinidad en ninguna parte de la Biblia. No, entonces no existe eso de que el verdadero Dios sea una Trinidad. Versículo 10. Canta y alégrate, hija de Sión. Y esto es en el futuro, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, dice Jehová. Jehová va a venir y va a morar en medio de Sión. Esperá, pero en la segunda venida viene Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Jehová. No son dos personas, no son tres personas, es una sola persona. ¿Ven qué absurdo que es la Trinidad? ¿Quién va a morar? ¿Esa Trinidad pagana en el medio de Israel? ¿Esa doctrina creada por el catolicismo va a morar en el medio de Israel? Muchos van a creer eso. Ya les voy a explicar el objetivo de esta Trinidad. Te lo spoileo, el anticristo, el falso profeta y el dragón. Te lo spoileo, pero para no dejarte con el misterio, pero ya voy a explicar mejor eso. Versículo 11. Y muchas naciones se unirán a Jehová en aquel día y serán mi pueblo, y moraré en medio de ti. Dice, ¿quién dice Jehová? O sea, ¿quién está hablando? Jehová. Y dice, y muchas naciones se unirán a Jehová en aquel día y serán mi pueblo. ¿Ven? Está hablando Jehová y él, y de repente yo, y Jehová, y yo, y Jehová, y yo, y Jehová. Jehová habla así, ese es el lenguaje de Dios. Dios habla así. ¿Quién sos vos, pecador inmundo, sucio, mugriento, para querer decir, a mí Jehová me debe mejores explicaciones? Tenés la Biblia, punto. Cállate la boca y lee la Biblia. ¿Querés andar inventando filosofías? ¿Para qué? Para creerte, yo creo en la doctrina de la Trinidad. Yo creo porque el teólogo dijo, y estás exaltando a hombres y no a Jehová. Patético. Y moraré en medio de ti. Moraré. Singular. No va a haber dos personas y un pajarito. Va a ser el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, Jesucristo el todopoderoso. Una sola persona va a reinar. No tres. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Es un misterio, pero es una sola persona. Ya vamos a ver. Bueno, quedaron muy confundidos. Bueno, tenés que tener Espíritu Santo para no confundirte, porque Dios no es el autor de confusión. Y la Trinidad es lo que más hace confundir a la gente. Y peor, es lo que más hace tropezar a los judíos. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no habla de tres dioses. Ni en el Nuevo. ¿Sabías? Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. No habla de tres personas ni tres dioses. ¿Está? Bueno, vamos a algo más simple. Por ahí es mucha carne, ¿no? Para algunas personas, mucha palabra. Vamos a algo más simple. Ping pong. Vamos a hacer un ping pong. Hechos 2.32. Abrí tu Biblia en Hechos 2.32. ¿Qué dice? Dice, a este Jesús resucitó Dios. ¿Lo ves? Tres personas distintas. Jesús fue resucitado por Dios y la Trinidad. Y... Cállate la boca y escuchá y presta atención. De lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Esto es verdad? Sí. A Jesús lo resucitó Dios. El tema es, ¿quién es Dios? Deja tu dedo ahí
y anda a Juan 2:19. Juan capítulo 2, versículo 19 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Está hablando del segundo templo? ¿Está hablando del templo en Israel, en Jerusalén? No. Asomate si querés, si te gusta la Biblia. Si no te gusta la Biblia, no sé qué estás haciendo viendo este video, pero fíjate el versículo 21, ¿de qué está hablando Jesucristo? Lee, versículo 21, Juan 2, 21, lee. Abrí tus ojos, lee. ¿Puedes leer? ¿Sabes leer? Lee. ¿De qué está hablando Jesucristo? ¿Ves? ¿Quién resucitó a Jesús? Él mismo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Es la Trinidad? No, es la deidad. ¿Qué haces con esto, trinitario? ¿Qué haces con esto? Empezá a comparar escritura con escritura. Si sos trinitario y no sos dispensacional, te vas a confundir un montón. Por eso la gente cae en herejías, porque necesitan herejías para alimentar su propia filosofía, para alimentar su propia ignorancia. Como no creen, no tienen el Espíritu Santo que les revele las cosas y les diga Dios es uno, punto final, tienen que inventar todas estas filosofías. Es eso, la Trinidad es una filosofía, el propio catecismo lo admite. Ahora, ¿vieron? Jesús resucitó, él se levantó al tercer día, ¿no? En 3 días lo levantaré. Hablaba de su cuerpo. Jesús se levantó, él resucitó. Pero también lo resucitó Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que son 2 personas distintas? No. No. Ahora, vamos a Hechos 20:28. Si tenés una Reina Valera 60 y otras versiones nuevas, no vas a tener la riqueza espiritual que tiene la Reina Valera Gómez. Hechos 20:28. Si tenés una nueva versión, no se va a leer como esto acá. ¿Por qué? Porque las nuevas versiones en realidad no atacan porque atacan la Trinidad. No atacan la Trinidad, atacan la deidad, atacan al verdadero Dios, al único Dios Jesucristo. A ese atacan las nuevas versiones, fíjense. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios. No dice la iglesia del Señor. El textus receptus dice la iglesia de Dios. La verdadera escritura dice la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Dios compró a la gente con su propia sangre. No, pero. Andá a Zacarías 12, versículo 10. Ya, andá a Zacarías 12, versículo 10. Y no me vengas con pero. ¿Quién estuvo en la cruz sufriendo por nosotros? Dios. Es así. ¿La Trinidad? No, Dios. Simplemente Dios, uno. Por eso los trinitarios no saben leer ni contar. No saben leer, no saben contar. Ven el número 1 y dicen 3. Imbéciles. Disculpame, pero son un imbécil. Si ves, la Biblia dice un solo Dios y dice 3 personas. No, vos están locos, están mal. Hay gente que está retorcida de la cabeza. ¿Qué quiere que te diga? Apocalipsis. Vamos a comparar esta escritura. Acá dice que Dios compró la iglesia con su propia sangre. Lo podemos comprobar con Zacarías 12:10. Ahora vamos a Apocalipsis 1, versículo 5. Apocalipsis 1, versículo 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Dios compró la iglesia con su propia sangre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Y Apocalipsis 1:8 dice que Jesucristo es el Todopoderoso. No, nada de Trinidad, no hay Trinidad, no hay Trinidad. Deidad es la palabra, divinidad es la palabra, no Trinidad. ¿Ven? ¿Cómo haces, si son 2 personas distintas? No, pero el Padre estaba en el cielo y el Hijo, estaba el Hijo en la cruz. El Padre estaba en la cruz. El Padre derramó su sangre. Y eso exalta a Dios.
Y eso te humilla mucho más porque Dios bajó, tomó forma de siervo y murió en la cruz, resucitó al tercer día. Él mismo se resucitó a sí mismo, porque Jesucristo es Dios. ¿Ven? Unitarios, unicitarios, modalistas son herejes. Los trinitarios también son herejes. Todos son unos herejes. Todos. ¿Tanto les cuesta abrir la Biblia y creer? No, ellos tienen que ir a la universidad, a seminario, a estos sirvientes de los jesuitas le llenen la cabeza de cosas. Tienen que ir a una institución religiosa para aprender las cosas. Ahí es donde más aprende herejías. Cuando vos tenés una relación personal con Dios, mediante su palabra, Él te revela quién es Él, de verdad. Acá no me habla de la Trinidad. Acá me habla de que Dios es uno. ¿Ven? Vamos a hablar del Espíritu ahora. Vamos a ver el Espíritu, ¿no? Porque dice el Padre, el Hijo, el Espíritu. Tres personas distintas porque se expresa bla, 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 bla. Vamos a dejar de bla, bla, bla y vamos a la Biblia. 1 Corintios 12, versículo 13. 1 Corintios 12, versículo 13 dice, porque por un solo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos o gentiles, ya sean siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Te hago una pregunta, ¿cuántos espíritus hay? Uno. Espero que hayas dicho uno, ¿no? Porque, a ver, si vos estás diciendo que la Trinidad es bíblica, estás diciendo que Jesucristo es un mentiroso, estás blasfemando al Espíritu Santo y estás diciendo que la Biblia miente y que la palabra de Dios se contradice y es corrupta. Eso estás diciendo en realidad. Por eso la Trinidad es satánica y herética. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Dios no se equivoca, no se contradice su palabra. Y Jesucristo no miente. Cuando Jesucristo dice, yo y mi Padre uno somos, yo le creo. Jesucristo nunca dijo la Trinidad. Nunca. Ahora vamos a ver lo que Jesucristo dijo. ¿Está? Y sé hombre, tené pantalones y quédate en el video y mira las escrituras. Si sos mujer, tené ovarios, y quédate y mira el video, mira las escrituras. No corras. Hemos bebido de un mismo espíritu. Romanos 8, del 9 al 11, dice, fíjense, ahora pasamos a... Ya vimos que es un solo espíritu, Yo no lo digo, lo dice la Biblia. ¿Tenés un problema? Quéjate con Dios. Dios escribió la Biblia y puso ahí un solo espíritu, ¿está? Vamos. Vamos a Romanos 8, del 9 al 11. Romanos capítulo 8, versículo del 9 al 11, dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. El espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Está? Espíritu de Dios, un espíritu. Vamos, ¿me vas siguiendo? Bien. Mora en vosotros, punto seguido. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. ¿Ven que habla en singular? Él. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo. ¿Son dos espíritus distintos? ¿Son dos personas distintas con espíritus distintos, Siendo que la Biblia dice claramente que hay un solo espíritu. La Trinidad la usan, ¿saben para qué? Para explicar los pasajes que no pueden entender. ¿Por qué? Porque el que inventó la Trinidad, los que inventaron la Trinidad y los que promueven la Trinidad y que piensan que la Trinidad es el verdadero Dios, son gente perdida, con pensamiento pagano, gente que no tiene el Espíritu Santo, por eso utilizan esa filosofía para querer explicar a Dios. Eso es todo lo que pasa con la Trinidad. ¿Ven? Acá dice que hay un espíritu, el Espíritu de Dios. ¿Concordás? Sí. Me imagino que sí. Y ahora dice el Espíritu de Cristo. ¿Es el mismo Espíritu? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. ¡Duh! Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. ¿No es de quién? ¿De Dios o de Cristo? Del mismo, de Él. Cristo es Dios, punto. Por eso dice, el tal no es de Él, no de ellos tres. No dice eso. ¿Ven? Qué simple es abrir la Biblia y creer, en vez de estar con toda esa filosofía satánica. Versículo 10. Y si Cristo está en vosotros, te hago una pregunta, cristiano, hermano, hermana. ¿Cristo está en vosotros? ¿Cuántas personas, vamos a decir, por ejemplo, hay en vosotros? ¿Hay en un cristiano? ¿3 o 1?
En el sentido de que cuando Dios está en vos, Cristo está en vosotros, ¿que la Trinidad está en vosotros? No, Dios me libre. ¿Por qué digo eso? Fíjense. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Fíjense ahora, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, otra vez. ¿Ven? Otra vez vuelve a hablar de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Es el Padre. Y recién mencionó el Espíritu de Dios y mencionó el Espíritu de Cristo. Es el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu. Cristo es Dios. Es su Espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. El único Espíritu. El único Espíritu Santo de Dios. El que levantó de entre los muertos, perdón, el que levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cristo es el Padre? Sí. ¿Por qué? Porque tienen el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu. El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Dios. Cristo es el Padre. ¿Y la Trinidad qué dice? No, no son. La Trinidad miente. Cristo no miente. La Biblia no miente. La Trinidad miente. Los que promueven la Trinidad mienten. Son unos mentirosos. Apocalipsis dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Serán atormentados día y noche por siempre y jamás. Mucho cuidado con lo que crees. ¿Me escuchaste? Mucho cuidado. No es broma. El lago de fuego no es broma. Si estás mintiendo con la persona de Dios, diciendo que son tres personas distintas, que no tienen nada que ver Cristo con el Padre, y mintiendo en la cara a la gente que sí son el mismo, pero no son el mismo. ¿Cómo es eso? ¿Son o no son? No, bueno, pero ¿qué? A ver. Mucho cuidado. No es broma esto, ¿eh? Efesios 4. Vamos a Efesios 4. Comparen. Aguarden toda esta escritura. Oseas 1.7. Zacarías 2 del 8 al 11. Guarden. Fíjense. Lean solos ahí, meditando en estas escrituras. Hechos 2.32. Compárenlo con Juan 2.19. Hechos 20.28. Compárenlo con Apocalipsis 1, versículo 5. 1 Corintios 12, versículo 13. Compárenlo con Romanos 8, del 9 al 11. Comparen este Romanos 8, del 9 al 11 con Efesios 4, versículo del 4 al 6. Vamos a Efesios ahora. ¿Tá? Efesios 4, versículo del 4 al 6 dice: un cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿no? Y un espíritu. Si comparas esto con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, entonces un espíritu, ninguna de estas dos escrituras miente. Un espíritu. ¿Cuál es el Espíritu Santo? ¿Cuál es el Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Hay dos espíritus? No, hay uno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es uno. Tan difícil es. Por favor. La gente está llena de porquería en la cabeza, impresionante. La Trinidad, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo. No, un solo Dios. Uno. ¿Sabés contar? Si sos trinitario no sabés contar. No sabés leer tampoco. Porque acá dice un espíritu. Pero vamos a seguir. Como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. O sea, cuando sos salvo tenés una esperanza, ¿no? Sos llamados a esa esperanza de la vida eterna, ¿está? Eso es salvación, trinitario. Ojalá conozcas la salvación. Versículo 5. ¿Qué dice acá? Una Trinidad. No dice una Trinidad. No dice, ni siquiera en las Biblias satánicas, ni siquiera en las Biblias católicas dice la Trinidad. Un Señor dice. ¿Cuánto? Escucha, a ver, quiero escuchar, a ver, ¿cuánto? ¿3? No. ¿Qué dice ahí? Ayúdenme, no veo bien acá. ¿Qué dice? Efesios 4, versículo 5, ¿qué dice? Un Señor. ¿Cuántos? Uno. Agarra tu dedito, señalalo así. Uno. El primer número después del 0 viene 1. 1. Señor Jehová. Señor Jesucristo, Señor Dios. ¿Cuántos señores? Uno. Una persona. Uno. ¿Quién es el que va a volver? Según los profetas en el Antiguo Testamento. He aquí, el nombre de Jehová viene. Isaías 30. Viene el nombre de Jehová. He aquí, Jehová viene. Y el Nuevo Testamento nos dice que Jesucristo va a venir. ¿Por qué? Porque es un solo Señor. Rey de reyes, Señor de señores.
Ya vimos en otro video que Jehová es Señor de señores. Jesucristo es Señor de señores. ¿Por qué? Porque son un Señor. ¡Uno! ¡Uno! Es así de fácil. Si estás salvo. Ahora, si no estás salvo, te vas a comer cualquier cuento de estos católicos enfermos. Qué vergüenza, un cristiano, supuestamente cristiano evangélico, propagando doctrina católica. Qué asco, la verdad, da asco eso. Vomitivo es. Soy cristiano, estoy en contra del catolicismo y porque el sistema católico, muchos le llaman iglesia encima, porque el sistema católico es maligno. ¿Qué haces creyendo en la Trinidad, hipócrita? ¿Qué haces predicando la Trinidad, hipócrita? Sigamos, una fe, un bautismo. ¿Cuál? ¿El de Juan? Y el espiritual, porque el de Juan era en otra época, ahora ya no te sirve para nada. Mojate. Mojate cuantas veces quieran en el mar, en el río, en la laguna, en un charco, chapotea por ahí. Si no estás salvo te va al infierno. El bautismo espiritual que viene con verdadera y genuina salvación. Mediante el Evangelio de Jesucristo. 1 Corintios 15, del 1 al 4. El Evangelio del Cristo resucitado, según las Escrituras. Pero sigamos, ese es otro tema. Ahora sigamos. ¿Cuántos dioses? Un Dios. Versículo 6. Un Dios, uno. El primer numerito después del 0, ¿cuál es? El 1. A, B, C, 1, 2, 3, 1, un Dios. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. A ver, ¿dónde ves la Trinidad acá? En Efesios 4, del 4 al 6. No la ves. ¿Por qué? Porque no existe acá, en la Biblia. Después te voy a probar que sí hay una cierta Trinidad en la Biblia, pero esa es una sorpresita para después. Pero acá no veo ninguna Trinidad. Un Señor. La Biblia dice no se puede servir a dos señores. La Biblia identifica al Señor Jehová, al Señor Dios y al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo se le llama Señor de señores. A Jehová se le llama Señor de señores. Y la Biblia dice un Señor. ¿La Biblia se contradice? Absolutamente no se contradice. Es un solo Dios. ¿Por qué levanto tanto la voz? Y para que te entre en la cabecita. Para que te entre en el corazón. Para que te dejes de herejías y despiertes. Para eso el canal, a despertar. Hola. Hola. Un Señor. Y fíjense cómo termina el versículo 6. Y en todos vosotros. O sea, un Dios y Padre de todos, en todos vosotros. Espera. ¿No era que Cristo estábamos en nosotros? Fíjense. Colosenses 1, versículo 27. Vamos a Colosenses 1, 27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. O sea, Dios el Padre está en el cristiano. ¿Puedes decir que sí? Amén. Está en el Efesios 4, versículo 6. Dios el Padre está en un cristiano. Porque un cristiano está en Cristo. Y Colosenses 1:27 dice que Cristo está en nosotros, los cristianos, los verdaderos cristianos, no los paganos de por ahí. ¿Cómo así? ¿Se contradice? No, Cristo es el Dios. Cristo es Dios el Padre. ¿Por qué? Porque está en nosotros. Tenemos su espíritu. Cristo está en nosotros. Dios el Padre está en nosotros. ¿Ven? ¿Qué Trinidad? Ahora vamos a Colosenses 2. Colosenses 2, importantísimo estos dos versículos. Colosenses 2, versículos 8 y 9, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, como la Trinidad, y vanas sutilezas, como las explicaciones absurdas y locas que usan los trinitarios, según las tradiciones de los hombres, el catecismo. Mirad que nadie os engañe por medio de todas estas cosas, por medio de filosofías, por medio de tradiciones, por medio de vanas sutilezas. ¡Cuidado! Porque te van a engañar. Te van a hacer pensar que Dios es tres personas, que es un viejo de barba canoso, un europeo de pelo largo y una paloma. Ese no es Dios. Conforme a los rudimentos del mundo. Diócesis de la Santísima Trinidad. Templo Catedral de la Santísima Trinidad.
billones de católicos diciendo, ¡ay, la Santísima Trinidad! Vamos a rezar lo que sea, no sé qué ritual harán, para la Santísima Trinidad. Conforme a los rudimentos del mundo. ¿Vieron? Que nadie te engañe, conforme a los rudimentos del mundo. Y no según Cristo. ¿Por qué? A ver, si la Trinidad supuestamente es verdad, ¿por qué nadie dice, mirad que nadie niegue la Trinidad? ¿Por qué no dice eso, ¿Por qué no dice la Biblia directamente, Dios es una Trinidad, punto? Son 3 personas en un solo Dios. ¿Por qué la Biblia no dice eso? No dice. ¿Por qué la Biblia dice, ¿por qué la Biblia no dice, mirad que nadie os engañe y mirad que nadie les haga negar la Trinidad, la Santísima Trinidad? Mira, nada que ver, no dice eso. Dice, cuidado que nadie se engañe por medio de todas estas cosas, y no según Cristo. Conforme a los rudimentos del mundo, y guarda, y no según Cristo. ¿Ven? Importantísimo. Con esto le decimos bye bye a la Trinidad. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo. Termina absolutamente, termina el versículo 8 y en el versículo 9 dice, porque en Él, ¿en quién? En Cristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No dice Trinidad acá, dice deidad. No dice Trinidad. ¿Por qué? Porque la Trinidad es pagana, viene del catolicismo, viene del paganismo, viene del satanismo, viene del catecismo, viene de la filosofía, cosa que está prohibida un versículo atrás. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios es uno, no 3. Que te quede bien en claro. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir? Que Él es plenamente Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Hay algo más exaltado que Jesucristo? No. No. Porque Él es el Padre. Cristo es Jehová. Jesucristo es el Todopoderoso. Acá lo está diciendo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vamos a Juan ahora. Juan 10. Juan 10 del 27 al 30. Fíjense lo que dice. ¿Creen en Jesucristo? Sí, yo creo que Jesucristo... ¿Le crees a Jesucristo? Vamos a ver si le crees a Jesucristo. Vamos a ver. ¿Le crees a Jesucristo o para vos Jesucristo es un tipo que nació y dijo cosas bonitas y lo mataron y chao, como creen un montón de personas? ¿Ese es Jesucristo para vos? ¿O Jesucristo es el Dios Todopoderoso? Si crees que Jesucristo no es el Todopoderoso, si crees que Jesucristo es un simple hombre o un semidios, sos un hereje. No estás salvo. Porque Dios cuando te salva te revela quién es Jesucristo. Juan 10, del 27 al 30 dice, Juan capítulo 10, del 27 al 30 dice, mis ovejas oyen mi voz. Un verdadero cristiano conoce la palabra de Dios y entiende la palabra de Dios, y cuando la palabra de Dios dice algo, la oímos. ¿Por qué? Porque somos sus ovejas. Y yo las conozco, Cristo nos conoce, lo conocemos, tenemos una relación personal con Cristo, con Dios, lo conocemos de verdad, con conversión genuina y verdadera. Por eso podemos oír su voz, por eso Él nos conoce y lo conocemos, y Él nos permite conocerlo. Y me siguen, dice Jesús. Versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Amén. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Atención, acá Jesús está hablando de su mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es. ¿Lo ves? Acá está la Trinidad. Ahí no está la Trinidad. ¿Saben por qué? Sigan leyendo. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué dice en el versículo 28? Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿En la mano de quién estamos? ¿De Cristo o del Padre? La respuesta está en el versículo 30. Yo y mi Padre uno somos. ¿Sabés contar, Trinitario? Por favor.
Qué bárbaro la gente. Ay, 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 ay. ¡Uno! 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 No 3 personas. ¡Uno! ¿Cristo miente acá? Discúlpame, no, yo pienso que Cristo acá se equivocó y en realidad él no estaba bien consciente de que, bueno, el Padre y la unión y la esencia Vos estás loco, estás enfermo, los cristianos están enfermos. Hay gente que está enferma. Que el Señor te reprenda si defendés a la Trinidad. Que el Señor te reprenda. ¿Pensás que Jesucristo es un mentiroso? Vos no te estás yendo al cielo, así de corta. Estás yendo al infierno, al lago de fuego, a ser atormentado día y noche para siempre y siempre y siempre. No podés ser salvo y pensar que Jesucristo mintió. No, imposible. Imposible. Cuando tenés el Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu Santo que te lleva a toda verdad, te guía a toda verdad y te hace saber que Dios es verdadero. Y la palabra dice que Dios no puede mentir. Y Cristo es Dios. Y que su palabra es verdad. Es impresionante lo loca que está la gente. Y bueno, estamos en el fin de los tiempos. Se está acercando cada vez más el fin de los tiempos. Por eso estamos viendo cada vez más gente cada vez más estúpida. Pensando uy, mirá la revelación de que Dios me dio y no saben nada de la Biblia. Piensan que están predicando la palabra de Dios, están predicando herejías. Yo y mi Padre uno somos. ¿Tan difícil es? No importa que diga, ay, mayor que todos es. Entonces está diciendo que Él es mayor que todos. Porque en el versículo 30 literalmente te está diciendo, yo soy el Padre. Yo y mi Padre uno somos. Literalmente Jesucristo está diciendo, yo soy el Padre. Entonces, yo soy mayor que todos. ¿Ven? Otro punto para entender bien este tema de la deidad, no de la Trinidad, la verdadera deidad bíblica, es la revelación progresiva. ¿Tá? Hay muchas cosas en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que Jesucristo, o sea, que no fueron reveladas al principio. Jesucristo no vino al principio así a full a decir todo así de una, ¿no? Ves que Mateo va pasando la transición, Hechos también, la transición, todo. Ves que en cierto momento Cristo les prohíbe a los discípulos decirle a cualquiera que Él era el Cristo. ¿Vieron? Eso es revelación progresiva. Él no vino a decir directamente todo. Él tiene y va a tener. O sea, Él planificó todo. ¿Tá? Por eso hay ciertos versículos en el que dice, no hay nadie bueno, sino solo Dios. Bueno, pero recuerden, eso es cuando Él estaba en la tierra, enseñando y preparando a Israel, ¿tá? Después Israel lo rechazó, bueno, y empezaron a pasar cosas. Y ahora, hoy, cuando ya los cristianos de verdad creen, o sea, se convierten al creer en el Evangelio, reciben el Espíritu Santo y ahí se les revela estas cosas, ¿está? Hay que tener mucho cuidado, hay que leer, hay que estudiar la Biblia, no podés salir a hablar cualquier cosa sobre la Biblia, si no te sentaste y leíste la Biblia. Y entender el contexto, ¿está? Esa es otra cosa que hay que entender. Por eso vemos que en Apocalipsis ahí literalmente el Señor aparece y dice yo soy el Todopoderoso, o sea, así de corta. Pero el Mateo no apareció diciendo yo soy el Todopoderoso. Aparte, el que conocía las profecías del Antiguo Testamento tenían que saber, sí, el Mesías es Jehová, es Dios, punto. Listo. ¿Ven? También está eso. Y otra cosa, es un misterio. La deidad es un misterio. Yo no te puedo agarrar y decir, te voy a explicar Dios 100%. Hay cosas que son muy misteriosas y eso está bueno. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él sabe. Nosotros no. Nosotros tenemos una mente finita. El entendimiento de Él es infinito. No hay quien lo alcance. Eso dice en la Biblia. Su sabiduría, su entendimiento, no hay quien lo alcance. Por eso es un engaño la Trinidad, porque te hace pensar que conoces a Dios perfecta, completamente, y te terminás engañando a vos mismo, y en realidad es un falso Dios la Trinidad. Es doctrina católica, o sea, con eso ya está. Eso tiene que sepultar a la Trinidad, pero bueno, como hay un montón de apóstatas, de falsos cristianos, dicen, no, bueno, la Trinidad es doctrina bíblica. ¿Quién te enseñó eso? Seminario. Catolicismo, claro, ahí está, con razón. Pero bueno, ¿ven? Jesús no miente acá. Jesús dice, yo y mi Padre uno somos. Y acá tampoco miente, dice mi Padre mayor que todos es. Pero Él dice, yo soy el Padre.
Jesús es el Padre, entonces Él es mayor que todos. Jesús es mayor que todos. Simple. Ahora, vamos a Marcos 12:29. Jesús no creía en la Trinidad, ¿sabías? Jesús no creía en la Trinidad. Marcos 12:29 dice, y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahí está. Nada de Trinidad. Jesús no creía en la Trinidad. Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y cuando la gente se postraba ante Él para adorarlo, Él no decía, no, espera, te estás confundiendo, tenés que adorar al Padre. No, no, no. Está todo bien. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Cristo es Dios. Punto final, Cristo es el Padre. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios, completamente Dios. No es una segunda persona, no es un semidios, no es un mini Dios. No, Él es Jehová. Por eso caminó en el agua, por favor. ¿Quién camina en el agua sino Dios? ¿Qué enferma esta gente? Primera Timoteo, para cerrar. Así que acá está, Marcos 12:29. Chau tu Trinidad. Listo, ojalá que esto te sea un palazo para que deje de creer en esa Trinidad pagana, satánica, católica. ¿Está? Primera Timoteo 3:16. Fíjense lo que dice. Y sin contradicción. Literalmente la Biblia te está diciendo sin contradicción. No hay contradicción en la deidad. No está hablando de la Trinidad. La Trinidad está llena de contradicciones. La Trinidad piensa que Jesús es un mentiroso. Eso predica la Trinidad. Que Jesús no es del Padre. Y Jesús varias veces dijo, el que me ve a mí me ha visto al Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? Él es el Padre. Y la Trinidad dice, Él no es el Padre. Por eso es satánica la Trinidad. Primera Timoteo 3:16 dice, interesante, ¿no? 3:16. Versículo 16 dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Es un misterio. Es un misterio. Las cosas que están en la Biblia podemos agarrar, ver y decir, ah, sí, es así, listo. ¿Puedes explicarlo 100% todo lo profundo? No. No. ¿Por qué? Porque somos simples seres humanos, somos simples hombres, nada más. Él es Dios. Por algo Él dejó su palabra, listo. Lo que está en la palabra está. La Biblia dice, no penséis más de lo que está escrito. Punto final. ¿Qué hace la Trinidad? ¿Qué no hace? Pensar miles de cosas, además de lo que está escrito. Por eso le agregan a la palabra de Dios. Dios el Hijo. ¿Dónde está Dios el Hijo en la Biblia? No dice Dios el Hijo. Dios el Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. No dice Dios Espíritu Santo. ¿Ven? Ahora, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Justificado en el Espíritu. ¿Quién fue justificado en el Espíritu? Dios. Visto de los ángeles. ¿Quién fue? Dios. ¿Quién fue predicado a los gentiles? Dios. Y en el libro de Hechos vemos que se le está predicando Cristo a los gentiles. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. ¿Qué predicaban? ¿La Trinidad? No, la deidad. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y Dios es uno. Así de simple. No hay mucha vuelta que darle. Pero la Trinidad la complica. No, bueno, pero el Hijo y el Padre y la voz y y tienen que retorcer un montón de escrituras para hacer quedar a Dios como un mentiroso, porque es así. La Biblia dice que Dios es uno y la Trinidad dice que son tres. Por algo se llama Trinidad. ¿De dónde viene la palabra tri? Tres. Creído en el mundo. ¿Quién fue creído en el mundo? Dios. Cristo. Recibido arriba en gloria. ¿Quién fue recibido arriba en gloria? Cristo. Dios. No la Trinidad. ¿Ven? Si sos un creyente bíblico, no crees en la Trinidad. Si sos un hereje, que te engañaron, te lavaron el cerebro, crees en la Trinidad. Si después de estos videos, porque van a venirse más, este no es el último video que voy a hacer sobre este tema, estaría bueno que repienses tus creencias, si están fundadas en la Biblia o en el catecismo católico. Mucho cuidado, a despertar. Miren que no le queda mucho a este mundo, ¿eh? ¿Te pensás que le quedan a cuánto al mundo? ¿10 años? Por favor. Así que bueno,
mando un abrazo grande, muchas bendiciones. Estén atentos que se vienen más videos sobre la deidad o divinidad, no la Trinidad. Pero también voy a explicarles lo satánica que es la Trinidad. Así que bueno, un abrazo grande a todos. Hasta la próxima.